estamos en nuestro sector de SOS Doctor. Consulta para nuestro especialista, el doctor Nils Calderón. Doctor, ¿la yesoterapia corporal para bajar de peso será recomendable? Bueno, César, hace un tiempo se puso muy de moda el colocarse yeso para bajar de peso. Es decir, se ponían unos yesos de aquí a aquí para bajar la cinturita, las llantitas y todo esto. Lamentablemente tengo que informarles que no es un método adecuado. Evidentemente sí se baja de peso, pero no se baja del peso que queremos, no bajamos solo grasa. Lo principal que bajamos es masa muscular y eso es lo más difícil de ganar. Es decir, lo que vamos a hacer es, al apretarnos aquí, vamos a bajar la cantidad de músculo, no la grasita que tenemos. Entonces, es un método que bajamos de peso, pero no el que queremos, César. Entonces, no es recomendable. Muchísimas gracias, doctor Nils Calderón. Seguimos con más de Clínica de Campeones. Dentro del aspecto médico, la diversidad de la sexualidad actual, salvo algunas enfermedades como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, no tienen alteración genética. Es decir, es más una alteración del cómo yo pienso y estoy inconforme con mi cuerpo y desear ser otro tipo de persona, otro tipo de sexo. Pero en la parte deportiva, debemos saber que la musculatura, tórax, huesos, corazón es diferente en ambos sexos, determinado genéticamente. Y por más que yo quiera ser mujer, siendo varón, querer ser mujer, esto va a ser diferente porque genéticamente mi musculatura ya desarrolló hasta los 18, 20 años con ese gen inicial y gracias a la testosterona vamos a crecer muscularmente, tórax y demás. Durante el desarrollo interviene mucho esto de la hormona testosterona para desarrollar músculos, huesos, etcétera, más fuertes y con diferentes capacidades a las de las mujeres. Además, recordemos que el uso externo de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, es considerado doping. Estos temas van a ser aclarados y nos vamos a informar más en la parte con el doctor Germán Meleán, hoy en su programa Clínica de Campeones. Damos la bienvenida al doctor Germán Meleán Gumiel. Él es médico especialista en genética por la Universidad de Florencia, Italia, y además es director del Centro de Genética Molecular. ¿Cómo está, doctor? Sea bienvenido a Clínica de Campeones. Muchas gracias. Muy contento de poder estar con ustedes y de poder aportar un poquito en el programa. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Y voy a comenzar la entrevista con una pregunta, creo que es básica. ¿Cómo se define un deportista? ¿Cómo se define una persona transgénero? ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? Definir a una persona transgénero es casi definirnos a todos nosotros, cómo nos sentimos en cuanto a nuestro género, qué percibimos de nuestro género. Lo que pasa es que como percibimos nuestro género depende muchísimo de nuestro cerebro, ¿no? Y a veces las características físicas que han reconocido en nosotros al nacimiento no son las mismas que nuestro cerebro percibe de nuestro género. Entonces definiríamos a una persona transgénero como una persona que percibe su género o su sexualidad en forma diferente a la que se le ha asignado al nacimiento, ¿no? Sin que quiera decir exactamente que una mujer se sienta hombre o que un hombre se sienta mujer en el clásico estilo, puede percibir también su sexualidad de una forma muy diferente, una forma más compleja que solo encasillarla en hombre y en mujer, ¿no? Así que ha evolucionado mucho el concepto de una persona transgénero, pero para encuadrarlo más fácilmente podríamos decir así, ¿no? Es una persona que ha sido determinada como mujer al nacimiento, pero que no está de acuerdo, no percibe, no siente esa identidad de género, o ha sido encuadrada como varón al nacimiento y no se percibe como tal esa persona misma. ¿Cómo es el cerebro de un varón? ¿Cómo es el cerebro de una mujer y el de una persona transgénero? Infórmenos, por favor. Hablar exactamente de cómo son los cerebros de una persona es complejo. Lo poquito que sabemos es que sí, una persona
En el sexo masculino y en el sexo femenino hay diferencias morfológicas, hay algunas partes más desarrolladas en el varón y otras más desarrolladas en la mujer, ¿no? Esto a veces se manifiesta en el comportamiento, ¿no? Incluso desde los pocos meses de vida. Una mujercita, por lo general, tiende a poner un bebé, ¿no? Mujer tiende a poner más atención en el rostro, tiende a dirigir la mirada muy tempranito hacia el rostro de sus padres o de otras personas, mientras que el varón tarda más, ¿no? Y empieza a poner atención más bien en el movimiento. Las mujeres empiezan a hablar un poquito antes que los varones y así hay características que nos van hablando de diferencias en el cerebro, ¿no? ¿Y cómo es el cerebro de una persona transgénero? Pues como de cualquiera de nosotros, ¿no? Debemos decir que primero en el desarrollo embrionario se diferencian los genitales, ¿no? Por un estímulo de testosterona se diferencia de estructuras muy parecidas, el pene y los testículos, y por la ausencia de una pequeña dosis de testosterona en el útero, se empieza a dirigir el desarrollo hacia mujeres y después pasa esto en el cerebro. Así que no pasa simultáneamente ni están relacionadas. Así que probablemente el cerebro de una persona transgénero es igual que la de un sexo determinado, ¿no? Podría ser perfectamente que hay una discrepancia entre cómo han desarrollado los genitales y cómo está desarrollando el cerebro, ¿no? Exactamente no lo conocemos, pero sí que si ponemos en dos bandos, varón y mujer, hay algunas diferencias anatómicas y funcionales. Independiente de que sea una persona transgénero, hay diferencias genéticas de hombres y mujeres en la célula muscular, que es lo que necesitamos para hacer deporte. ¿Puedes decirnos cuáles son estas diferencias de las células musculares? Sí, en realidad hay un dismorfismo, se llama, ¿no? En el ser humano hay características diferentes en el sexo femenino y en el masculino en muchas partes del cuerpo y en particular hablando aquí del músculo, ¿no? Es interesante que los hombres tenemos algunos genes encendidos y otros apagados, y en algunas partes de nuestro genoma las mujeres tienen lo opuesto, los que nosotros tenemos encendidos, ellas los tienen apagados y viceversa, ¿no? Así que hay una complementariedad en algunos genes, eso se llama impronta genómica y nos diferencia desde el punto de vista genético. Se sabe que se necesitan más de 10.000 genes para expresar un músculo esquelético, que sería el músculo que movemos voluntariamente. Y de estos, más o menos 3.000 son diferentes en el hombre y en la mujer, ¿no? Que van más allá de solo hormonas, sino estructuralmente hay 3.000 genes que son diferentes, así que hacen a la fibra muscular estructuralmente y funcionalmente diferente. No conocemos exactamente todas estas diferencias, conocemos bien la expresión génica, pero no lo sabemos interpretar desde el punto de vista exacto en el músculo. Bueno, doctor, ¿qué otras diferencias genéticas existen entre los hombres y las mujeres? Los glóbulos rojos son mucho más abundantes en el varón y existen menos en la mujer. Nuestros glóbulos rojos llevan el oxígeno, transportándolo en la hemoglobina, llevan desde los pulmones hacia los tejidos. Obviamente esto tiene que ver con el deporte, ¿no? La oxigenación es fundamental para la contracción del músculo porque le da la energía. Esto pero está determinado por los niveles de testosterona. Se sabe que a mayor testosterona, mayor número de glóbulos rojos, ¿no? La testosterona y los estrógenos hacen gran parte de las diferencias, pero existen otras, como por decir el funcionamiento del corazón, ¿no? La capacidad de bombear sangre es mayor en el corazón masculino que en el corazón femenino, o por la estructura misma del tórax, ¿no? La ventilación pulmonar, la capacidad del pulmón de ventilarse es mayor en el varón, ¿no? que en la mujer, ¿no? Y estos dos órganos son fundamentales para la actividad deportiva. También en cuanto a la estructura del hueso,
¿no? El hueso masculino es más osificado, tiene mayor cantidad de mineral de calcio que el de la mujer, ¿no? Y algún tipo de lesión es más frecuente en la mujer, ¿no? Por la estructura misma, por ejemplo, en las rodillas, del ángulo en el que se insertan los músculos, que en el varón. Entonces, hay pequeñas, que pueden ser pequeñas, grandes diferencias cuando hablamos de una competición de élite, ¿no? Hermano, como han visto, las características masculinas genéticamente son diferentes de las de la mujer. De hecho, el tórax y el corazón son más grandes, funcionan mejor, y los glóbulos rojos, como nos ha explicado Germán. Bueno, yo voy a comenzar por atrás con esta pregunta. Entonces, ¿cómo le iría a una mujer transgénero al competir contra un varón? Es una pregunta muy controversial, ¿no? Muy controversial, y aquí lo que se quiere, ¿no? Lo que la sociedad, las sociedades deportivas quieren es, pues, evitar la discriminación, y entonces tratan de poner las condiciones para que una persona transgénero compita en el sexo que se identifica en condiciones parecidas. Pero está siendo muy difícil, ¿no? Lograr esto, ¿no? Lograr una competencia justa, porque hay características, como habíamos dicho, que en una competición de élite pueden dar gran ventaja genéticamente y no solo hormonalmente al varón. Así que si tenemos una mujer transgénero compitiendo contra mujeres, por ejemplo, podrían todavía quedar esta impronta masculina que podría darle alguna ventaja. Doctor, no sé si usted nos podría ayudar para explicarnos cuáles son las reglas deportivas del COI para la participación de deportistas transgénero. Pues por lo que entiendo, y he tenido algunos pacientes en este sentido, por lo que entiendo hay una filosofía general, ¿no? De evitar la discriminación, ¿no? Y de respetar la decisión de estas personas de definirse en el género que ellos al que pertenecen, ¿no? Entonces es el principio general, evitar la discriminación. Y otro principio que tendrían sería el de tratar de hacer una competencia justa, ¿no? Y ahí el problema. Y un poco han adaptado las reglas para las personas transgénero, obligándoles a tener por un periodo previo a la competición, que sería un año como mínimo, valores muy bajitos de la hormona testosterona, que es la hormona que tienen los varones y que tienen en muy, muy poquita cantidad las mujeres. Entonces, esa es la exigencia desde el punto de vista médico que pone el COI para que una mujer transgénero pueda competir en la categoría de mujer. Desde el punto de vista médico exclusivamente, ¿tú crees que es suficiente el bajar el nivel de testosterona por un año, 2 o 3, no sé, y competir siendo que tu organismo ya desarrolló mejor hueso, mejor corazón, mejor fibra muscular, mejor capacidad torácica? ¿Es suficiente bajar el nivel de testosterona por un tiempo? Las diferencias entre varones y mujeres son más acentuadas en algunos deportes y en otros no. Aparentemente, deportes como la natación, ¿no? y las carreras son menos afectadas por ambos sexos, pero lógicamente deportes donde tiene mayor, se usan más que todo músculos del segmento superior, por ejemplo el tenis, ¿no? Por ejemplo el béisbol, etcétera, la diferencia es muy, muy marcada. Parece ser que el segmento superior es la clave en las grandes diferencias. Así que va un análisis muy grande, ver cuál es la ventaja que tienen las mujeres sobre los varones y cuál es la ventaja que tienen los varones sobre las mujeres. Tiene mucho que ver con la longitud de la fibra muscular, ¿no? Mientras más larga la fibra muscular es más rápida y más fuerte,
Y entonces se va proponiendo pues tratar de clasificar a los atletas muy estrictamente por mismo peso, por misma longitud de extremidades, y hacer unas clasificaciones más precisas para evitar esta ventaja que podrían tener las personas que han sido asignadas como hombres, como varones en un inicio, ¿no? De que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo y los asesores científicos tienen que esforzarse mucho para tratar de dar a estas personas la oportunidad de competir, seguramente pues poco a poco se irá aprendiendo para lograr hacer una competición justa y que estas personas puedan competir con el sexo que ellas correctamente se identifican. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Germán Meleán, que es médico genetista. Ha sido muy importante toda la información que nos ha brindado y será hasta otra oportunidad. Doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes y buen procedimiento del programa. Hasta luego. Muchas gracias a Germán Meleán por todo ese aporte científico. Queremos aclarar que aquí en Clínica de Campeones lo que más nos interesa es mostrarles la parte médica científica y no estamos a favor ni en contra de ninguna posición, pero necesitamos aclarar cierto tipo de cosas para poder que nosotros podamos analizar. Y dentro de esto, en el tema que hoy nos trae, pues hemos visto de que definitivamente hay una diferencia deportiva en las mujeres transgénero. No es suficiente, como han podido ver, porque genéticamente ya vienen con una estructura diferente y se han desarrollado, se han crecido con esa hormona de testosterona, 18, 20 años, el desarrollo del cuerpo ya está hecho. Y por más que bajemos el nivel de testosterona, será que ya no tenemos esa misma fuerza que teníamos cuando teníamos más testosterona, pero de todas formas ya se desarrolló el organismo de esa forma. Bueno, entonces ahora nos vamos a un corte en Clínica de Campeones.